Ahí sí, ya estamos en vivo. Así que, chiquillos, vamos a ver un ejercicio hoy día de potencia. Me dijeron que ya vieron uno con el ayudante. Le vamos a dar otro cambio para hacerlo un poco más entretenido y ver unas cosas que sean un poquitito más realistas. ¿Qué es la base de este ejercicio? Es que vamos a ejercitar lo que vimos de potencia y también de lo que son los bancos de condensadores y compensación de reactivos. En este ejercicio dice que tenemos una pequeña industria donde los terminales de las cargas tienen un voltaje de 380 volts, secuencia positiva. El tablero principal está ubicado a 50 metros de las cargas y tiene una protección termomagnética desconocida. Se le borró es antiguo y se le borró la capacidad. Entonces tenemos que ver si está bien, averiguar de cuánto es y cambiarla por una nueva que en este caso nos pueda funcionar. Las cargas de la industria son una caldera de 8 kW con un factor de potencia de 0,4 en atraso, dos motores de 10 HP con una eficiencia del 85% y un factor de potencia de 0,8 en atraso, y 21 luminarias LED de 100 watts cada una con un factor de potencia de 0,5 en atraso. Entonces nos piden dibujar el diagrama lineal, determinar la potencia total de la industria y su factor de potencia, encontrar el valor de la protección, encontrar la potencia reactiva necesaria para un banco de condensadores para que el factor de potencia de la industria sea de 0,95 en atraso, y encontrar el valor de la protección y el cableado correctos para esta industria. Así que eso es lo que vamos a ir haciendo ahora. Aquí tenemos el diagrama unilineal de nuestra industria. Se fijan acá, tenemos una fuente. Esa fuente va a ser nuestro tablero general. Entonces, no sabemos qué voltaje tiene la fuente, pero sí sabemos que en este caso los voltajes acá, en este punto, donde están conectadas las cargas, son 380 volts de línea. Y tenemos un ZL, que en este momento es desconocido, porque no sabemos de cuánto es la línea, la tenemos que averiguar. Nuestro banco de condensadores, eh, nuestra primera carga, que era 8 kW, factor de potencia 0,4, nuestros dos motores de 10 HP, con una eficiencia de un 85%, y un factor de potencia 0,8, y nuestras 21 luminarias de 0,1 kW o de 100 watts, factor de potencia 0,5. ¿Vamos bien hasta ahí, chiquillos? Sí, profe, por lo menos yo. No ha aparecido nada raro todavía. Vale, Bueno, profe, ¿qué pasó? un segundito. Ah, Las quería clases anotar el ahora. ejercicio, ya. Sí. Ahí sí. ¿Lo dejo atrás? ¿O en la unilineal? Bueno, entonces, La siguiente era, profe. ya. En esa. Vale. Entonces, aquí lo importante es que tenemos que ir calculando, lo primero que tenemos que ver es la potencia total de la industria. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a tener que calcular la potencia individual y podríamos ir viendo como cada triángulo de cada carga. No es necesario hacer los triángulos, pero es como para ir viendo cuánto nos va a ir dando cada carga. Estamos listos. Vamos entonces. Ya, lo primero acá, vamos a empezar a anotar acá, es hacer el cálculo de cada una de las cargas por separado. Entonces tenemos una carga 1, que está en rojo. Tenemos una carga 1, y esa carga 1 nos dice que es de 8 kW, con un factor de potencia de 0,4 en atraso, porque nos dice que es una caldera. Entonces en este caso no vamos viendo la eficiencia y nos dice que tiene un FP de 0,4 en atraso. Ya.
Lo primero que tendríamos que encontrar acá sería cuál sería la potencia aparente de nuestra carga 1. En este caso, nuestra carga 1, si lo vemos bien, tenemos acá los 8 kilowatts, dividido aquí en los 0,4, que es nuestro factor de potencia, y vamos a encontrar también el ángulo. Entonces, el ángulo acá va a ser el coseno, el arcoseno de este 0,4. Y vamos a tener cuál va a ser la potencia aparente total de nuestro primer circuito. Profe, Entonces, me ¿sí? perdí ahí. Em, ¿Por qué dividió los 8 kilowatts el factor de potencia? Ahí me perdí. Porque queremos encontrar, a ver, lo voy a dibujar acá para que lo puedan ver. No, no quería eso. Ya. Tenemos acá entonces nuestros 8 kilowatts que están acá en horizontal y tenemos acá nuestro ángulo. Así es. Entonces, el ángulo de esto, si nosotros le aplicamos el coseno al ángulo, vamos a tener nuestro factor de potencia, ¿cierto? Que el factor de potencia, lo voy a dibujar, este es nuestro ángulo phi. Aquí me salté este paso porque, a ver, aquí tenemos que nuestra P, nuestra potencia, P, va a ser igual a S por coseno del ángulo, ¿cierto? Hasta ahí me siguen, ¿cierto? ¿Chiquillo? Esto es Sí. todo trifásico, pero no lo voy a anotar para no demorarme tanto. Por lo tanto, nosotros podemos decir que nuestra S va a ser P dividido en coseno del ángulo. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, ahí sí. Ahora Ahí. entendí un poquito igual. Y ahora, este coseno de phi, ¿cuánto vale? 0,4. 0,4. Entonces, por eso dividimos los 8 kilowatts en 0,4. Y el ángulo va a ser coseno a la menos 1 de 0,4. O sea, no coseno menos, sino que el arcoseno. Y acá tenemos nuestro Q y nuestra S. Por lo tanto, acá, nuestra carga 1 nos va a dar, creo que 8 dividido en 0,4 es 20. Nos da 20. Y el ángulo del coseno de la menos 1 de 0,4 es de 66,4 kVA. Eso hasta ahí vamos bien, ¿cierto, chiquillos? Encontramos el S y lo expresamos en términos complejos. De ahí tenemos que encontrar el S de nuestra carga 2. En este caso hacemos el mismo procedimiento, pero nuestra carga 2 nos dice que tenemos dos motores, entonces dos motores de 10 HP. Entonces tenemos 2 por 10 y un HP a kilowatt es 0,746. En realidad 7,457, pero vamos a aproximarlo. Entonces aquí ya tendríamos nuestra potencia en kilowatt, acá arriba.
pero nosotros queremos encontrarlo en kVA. Por lo tanto, aquí tenemos que dividirlo, y nos dice que el factor de potencia de los motores es de 0. Ah, perdón, aquí me salté, que me dice que tenemos una eficiencia de 0,85. Entonces, lo que tenemos acá arriba sería la potencia mecánica en kilowatt, que es la potencia convertida. Pero para tener esa potencia convertida, nosotros transformamos un 85% del total en eso. Así que en realidad lo que le estamos inyectando es la potencia de arriba que tenemos de los motores, en HP lo pasamos a kilowatt, dividido en la eficiencia, en este caso 0,85. Y eso nos va a dar un total de 17,55 acá arriba. Si alguien me va comprobando también, me ayudaría. 17,85 kilowatts. Y en el fondo aquí tenemos la potencia mecánica, que estaba en HP, lo pasamos a kilowatt y luego lo dividimos por la eficiencia. Y acá, Profe, ¿sí? arriba creo que da. Sí, arriba da 14,92. Ah, sí, pues, pero divídelo por 0,85. Si este es el total. Ah, ya. Aquí no debería ser una es igual, le vamos a colocar una flechita. Ahí sí. Sí, sí da eso. Ya. Aquí tenemos nuestros 17,55 kilowatts, que va a ser nuestra potencia activa de entrada, pero nos dice que tenemos un factor de potencia de 0,8. Entonces ahora vamos a calcular nuestra potencia aparente, que va a ser estos 17,55 kilowatts dividido en 0,8, y el ángulo va a ser el arcoseno de 0,8. Estamos haciendo el mismo procedimiento que hicimos arriba. Entonces, por lo tanto, la carga 2, en este caso, nos va a dar, le tengo anotado, aproximadamente 21,94 con un ángulo de 36,87. Profe, ¿Sí? el kilo lo mantuvo de antes, ¿cierto? Porque el número en sí da 17,55. ¿Cómo? El kilo lo vengo manteniendo de antes, porque este era... Sí. O sea, es que me refiero, esta multiplicación da el puro número nomás, no da con kilo. Ah, claro, perdón, aquí me confundí. No les puse bien. Porque, a ver, claro, le dije 10 HP. ¿Cuánto les dije que era? 100 parece que no. Dijo 10 HP. No, 10 de HP. HP. Y son 2 por 10, ¿cierto? Estamos bien. Estamos bien porque acá de 0,746 es pasar de HP a kilowatt. Por Ah, eso ya. aquí aparecen los Vale. kilowatts. Acuérdense que un HP son 746 watts. 745,7. Entonces de aquí aparecen los kilowatts. Y si ustedes quieren, chiquillos, no lo hacen en kilo y lo hacen directo en volampere y les va a quedar más grande nomás, sino que después lo vamos a volver a transformar. Acá está la transformación, como les decía, está la transformación de, lo voy a anotar aquí en rojito para que les quede. De HP a kilowatt.
Y ahí tenemos nuestra carga 2. Y para finalizar, como este es un ejercicio cortito, o sea, no para finalizar el ejercicio, sino que la última carga, son 3 cargas nomás. Tenemos una carga 3, y esa carga 3 nos está diciendo que son luminarias. Tenemos 21 luminarias. ¿Por qué son 21? Para que al dividirlas por fase nos quedan 7 por fase, y son de 100 watts. Así que imagínense que son como luminarias LED, que en vez de... y que cada una de estas lámparas tiene, no sé, 10 focos LED de 10 watts, y ahí hacemos los 100 watts. Imagínense que es algo así. Aquí tenemos 21 por 0,1. Y eso dividido en el factor de potencia, que es de 0,5. Eso sí, lo que tienen los focos, las ampolletas, todo lo que tenga que ver con LED, es que su factor de potencia no es muy bueno. Entonces, ahí por un lado compensa el tema que son de ahorro energético, pero igual el factor de potencia no es tan bueno. En realidad, todas las ampolletas de eficiencia energética, su factor de potencia no es tan bueno. Las tubos fluorescentes, todo, ahí rondan entre 0,5, 0,6. Y eso nos da y vamos para atrás, con un ángulo de arcoseno de 0,5. Y eso nos va a dar un total de, si no me equivoco, acá 4,2, ángulo 60, kVA. Ya. Ahí, en este caso, ya tenemos nuestras 3 cargas, ya tenemos como, por decir así, como parametrizar nuestras 3 cargas, ya están expresadas en kVA y están en fasores. Entonces ahora, si nosotros sumamos las 3 cargas, que en realidad son más de 3 cargas, pero lo sacamos en 3 cargas, tenemos una S total de 44,71 con un ángulo de 51,78 kVA. Ahí sí. O de que si le expresamos esto en potencia activa y reactiva, de 27. Aquí están aproximados chiquillos, o sea, obviamente hay más decimales de por medio. Siempre con 3 a 4 decimales ya estamos bien. Generalmente con 3 ya estamos bien, no se pierde tanta precisión. Más J 35 coma 128 o 129 en realidad. kVA. Ya. Ya, chiquillos, hasta el momento ya tenemos la potencia total de nuestras cargas, ya las tenemos calculado, 44,71 kVA, lo cual no es mucho. Acuérdense que estamos hablando de que generalmente el empalme de una casa es considerado como de 5 kilowatts, eso sí, no kVA. Entonces, si lo piensan, 44 son como 9 casas, no es tanto, o 8 casas no es tanto si se piensan en esta carga, si nosotros lo vemos así. Ahora vamos a ver bien cuánto va a ser la corriente. Lo voy a tomar un pantallazo esto, porque lo voy a borrar. ¿Van bien, chiquillos, anotando? De todas formas, tengo que subirlo, no subió la clase de ayer, porque tengo que editarla, porque al final creo que
he guardado algo. Tengo que editar, capturar el ya, ¿van bien, chiquillos? ¿Para borrar? Sí. Ya. ¿El resto? Sí. Ya. Entonces, borramos. Y vamos con... me salí. Ya. Entonces, en este caso, anotamos acá nuestros valores. ¿Cuánto nos dio ese? 44,71. Q nos dio un valor de 35,129 y P nos dio un valor de 27,659. Si se fijan, lo que a nosotros nos interesa maximizar a ver si acá hay un... Lo que a nosotros nos interesa maximizar es este de acá. Vamos a hacerlo. Es ese de ahí, ¿cierto, chiquillos? Entonces, tener acá, imagínense, si la potencia que nosotros realmente estamos convirtiendo es de 27,65 kilos, 27,66 kilos, y en el fondo lo que estamos gastando en realidad en potencia es 44,71, es mucha la diferencia. Se fijan, es casi el doble. Entonces tenemos que ver cómo reducir esta potencia aparente total disminuyendo los reactivos. Para disminuir los reactivos, en este caso, tenemos acá que disminuir nuestros reactivos. Entonces tenemos que transformar este triángulo, como estaba así hacia arriba con azul, tenemos que transformarlo en un triángulo que sea más abajo, ahora con un P final, o sea, con un phi final más bajo. Eso nos va a disminuir la potencia, produciendo acá una baja de reactivos. ¿Cuánto tenemos que bajar? El ejercicio nos lo indica. Si se acuerdan, decía que necesitamos ahora agregar un banco de condensadores y que... Ah, pero me faltó algo, me estaba adelantando. Me adelanté un paso. Si voy para atrás. Lo primero dice determinar la potencia de la industria, el factor de potencia. No hemos obtenido el factor de potencia y encontrar el valor de la protección. Con eso lo calculamos con la corriente. Ya. Ya, chiquillos. A ver si alguien me ayuda acá y me dice cuánto va a ser la corriente entonces, cuánto va a ser el factor de potencia primero de nuestra industria actualmente, sin agregar un banco de condensadores. ¿Alguien lo calculó? Coseno de 51, ¿no? Coseno a la menos 1 de 51 y 51, ¿cuánto era? 51,78. Profe, ¿no era coseno nomás? ¿Es coseno, no? Perdón, el coseno de 51,78. 0,618. 0,618. $0,618. Ya. ¿Se acuerdan de que les dije en la clase que analizamos, que vimos compensación de reactivos, de que si en una industria tiene un factor de potencia menor a 0,93 le pasan una multa? Y la multa es proporcional a qué tan bajo sea en relación al 0,93, o sea que mientras más alto sea el porcentaje, mientras más bajo sea tu factor de potencia,
más alta va a ser la multa. O sea, esta industria, así como está, tendría que pagar una feroz multa todos los meses. No sé si me entienden. Y cuando hablamos de estas multas, no hablamos de 20.000 pesos, no. Generalmente yo he visto multas, por ejemplo, cuando multas de una industria, cuando, por ejemplo, su factor de potencia era de 0,87, imagínense, no es tan alejado de 0,93, 400.000 pesos de multa cada mes. Entonces, si se fijan, cada vez va aumentando más. Ya, entonces tenemos nuestro factor de potencia, tenemos nuestra potencia, y ahora lo que nos estaría faltando sería la corriente para determinar nuestra protección. Entonces la corriente serían estos 44.710 volt-ampere dividido en 380 raíz de 3. Ya, esa corriente nos está dando esa corriente nos da un valor de 67,93 amperes. A la hora de calcular una protección, chiquillos, esta tiene que ser, esa no sería nuestra corriente nominal. Esto ya es de otro ramo, pero igual me parece interesante que ustedes lo sepan. Para cuando ustedes tienen que calcular una protección, la protección tiene que ser por lo menos, o sea, ustedes tienen que dividir su corriente por un 0,8 como mínimo. Ahí hay otras normativas donde van agregando, por ejemplo, el factor de apilamiento, cuántos cables van, hay el factor de temperatura, si estoy abajo tierra o no, hay varios, pero como, así como haciéndolo simple, ustedes lo que pueden hacer, como para hacerlo corto, es como dividir el valor de la corriente nominal por fase, o sea, en realidad es la corriente de línea, dividido en 0,8. En este caso, eso nos va a dar una I de protección de 84,9 amperes. Yo me había saltado acá porque en este caso, sacándolo así nomás, le daba como, uno podría haber pensado en el automático de 80 amperes, pero eso significa que va a saltar, por lo tanto, su I de protección, aquí no hay uno de 90, sino que saltamos al tiro a 100 amperes. ¿Ya? Lo que nos va a aumentar mucho el nivel de nuestro cableado, eso significa que se necesita un cable muy grueso. ¿Por qué? Porque después, esto lo vamos a ver cuando calculemos después, les voy a mostrar unas cosas, la I que tiene que soportar el cable, la I del cable, tiene que ser 1,45 veces la I de protección. ¿Por qué pasa eso? Se preguntarán, porque eso pasa cuando son protecciones automáticas, cuando son, por ejemplo, cambia el factor cuando son fusibles. ¿Por qué? Porque los automáticos nos dicen que estos pueden estar funcionando durante 15 minutos con un 45% de sobrecarga. Ya si la sobrecarga es mayor, empieza a disminuir exponencialmente el tiempo. Entonces, la corriente que aguante el cable tiene que soportar por lo menos 1,45 veces la corriente de la protección. O sea, la corriente que tendría que aguantar el cable es de mínimo 145 amperes. Imagínense, chiquillos, tenemos una corriente nominal de 67,93 y nuestro cable en realidad tiene que soportar 145 amperes. O sea, es demasiado. ¿Por qué? Porque nuestra corriente acá aumentó mucho. Entonces, nuestra corriente de protección es muy alta y así van escalando. Y necesitamos un cable que aguante 145 amperes, entonces vamos a terminar con un cable súper grueso y eso no nos va a servir. Ahora, vamos a ver que si nosotros aplicamos aparte de que nos vamos a reducir ahora el factor de potencia, nos va a disminuir la corriente cuando apliquemos un banco de condensadores. Así que vamos a ver ahora el banco de condensadores. ¿Hasta ahí me siguen, chiquillos, esto que le estaba agregando? Sí. Ya. Profe, yo eso me perdí cuando, ¿de dónde sale el I de protección? Mira,
el I nominal es la corriente que nosotros calculamos, ¿cierto? Que nos da 67.93. Esa es la corriente que circula por la línea. Pero ¿qué pasa? Ya. Cuando nosotros tenemos un cableado, este cableado al calentarse hace que circule más corriente. No sé si me entienden. Entonces, al calentarse empieza a disminuir empieza a aumentar la resistividad del cobre, y por lo tanto vamos a hacer que al aumentar la resistividad va a circular más corriente. Para calcular esa corriente de protección, ¿cuánto sería la protección que nosotros necesitáramos? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Si ustedes tienen 67, casi 68 amperes, ustedes le ponen, por ejemplo, un automático, dicen ya me dio 68 amperes, le voy a colocar un automático de 80 amperes. Pero ¿qué pasa? Cuando yo tenga esos 67.93, como el cable se va a calentar, en el fondo va a empezar a pasar más corriente, y al final, cuando yo tenga mi potencia nominal acá, voy a tener una circulación de casi 85 amperes. Eso significa que si yo le colocaba un automático de 80, el automático se va a caer cuando yo tenga potencia máxima. Y eso no puede pasar porque en el fondo la industria se va a parar. ¿Por qué? Porque en el fondo alguien calculó mal la protección. Eso lo van a ver más adelante en otros ramos, pero es como para que ustedes puedan saber o tener como una noción de eso. Entonces me veo obligado a saltar a la siguiente protección, que era de la de 80 a la de 100 amperes. En este caso, con una de 100 amperes, es harto más que 68 amperes, y necesito un cableado más grande. Eso significa que el I del cable, que tiene que ser 1.45 veces la corriente de protección, significa que necesitaría un cable de 145 amperes, lo cual es un cable muy grueso, muy grande, que vamos a ver un poquitito más adelante. ¿Me siguen hasta ahí, chiquillos? Sí. Esto es como por eso yo le dije que hoy día lo vamos a hacer más real, porque normalmente llegaríamos hasta acá nomás y veríamos eso, pero esto es como lo real, esto es lo que se tiene que hacer de verdad cuando uno hace un cálculo de protecciones para una industria, para una casa o para lo que sea. Vamos a borrar los dibujos y vamos a seguir adelante. Ahora tenemos que calcular acá, cuánto va a ser nuestro banco condensadores. Ya. ¿Qué nos piden? Nos dicen que nuestro banco condensadores tiene que hacer que nuestro sistema al final tenga un factor de potencia de mínimo 0.95. Entonces vamos a calcular para que sea de 0.95. Eso es lo que nos piden. Ahora ese factor de potencia de 0.95 nos va a dar un phi de, a ver si ahora me ayudan chiquillos, es coseno de 0.95. ¿Cuánto les da ese ángulo? 18,19 si no me equivoco. 18,19 y dame un decimal más. 5. 18,195. Ese va a ser nuestro phi final, que es lo que necesitamos calcular. Nuestro phi actual es que lo habíamos calculado justo en la diapo anterior. Nuestro phi actual, ¿de cuánto era? Acá está. Tengo 51, ¿cierto? 51,78. 51,78. Súper bien. Entonces, ahora vamos a calcular cuánto van a ser los reactivos que nosotros necesitamos inyectar. ¿Qué quiere decir esto? Este es nuestro Q, y acá va a estar nuestro Q de nuestro banco de condensadores. Vamos a poner QC. Ustedes le agregan todos los trifásicos después aquí, luego para no escribir punto. Entonces, quiero decir que tengo que llevarlo desde este punto a este punto, y como el Q es capacitivo, va a restar sobre el Q que está inductivo. Así que tenemos que ver cuánto tiene que ser esto para llegar hasta este nuevo punto de acá, y que nuestro phi sea acá 18,195. Vamos a ver entonces. La fórmula que nosotros ocupamos, que la sacábamos, hicimos el procedimiento en clase y obtuvimos que el Q del banco condensadores era igual a la potencia
trifásica por la tangente del ángulo actual menos la tangente del ángulo final. Me parece, no me acuerdo bien, pero me parece que esto está detallado en el apunte de la fórmula. ¿De dónde sale? Que obtenemos acá la tangente del ángulo con el Q, y el Q de acá, menos el Q, menos, que sería como que el P por la tangente final me va a dar, el P por la tangente del ángulo me va a dar este Q, y el P por la tangente del ángulo final me va a dar este Q. Entonces obviamente la resta de esto con esto me va a dar este valor de acá. Entonces el Q del banco de condensadores, la potencia reactiva, va a ser P por la tangente, voy para atrás, vamos a ponerle el número al tiro a esto. ¿Se acuerdan cuánto valía P? ¿Lo anotaron? Parece que era, a ver, por eso lo tengo. A 27,659. 27,66. Eso. 659. Ojalá en watt. Por la tangente del phi, que es 51,78, menos la tangente del ángulo final, que es 18,195. Por lo que nuestro Q, si me corroboran, chiquillos, debería ser de... Profe, le faltó la coma en el QC ahí arribita. Ah, no, lo dejé expresado en watt. Ah, ya. Perdón, no en watt, en watt. En volt-ampere reactivo. Y así que no se lo coloco para que queden kilovolt-ampere reactivo, con la coma. Entonces el Q nos debería dar el valor acá de 26, si no me equivoco, 26,032, y aquí le vamos a dejar la coma, kilovolt ampere reactivo. Ya. Ese sería nuestro Q trifásico. Ahora, chiquillos, si ustedes hacen la suma, ¿se acuerdan que les había dado los valores del P y el Q anterior? Nuestra S final sería P, que eran 27, 27,659 más J, el otro J valía J 35,129 o 128,6. Vamos a ver 128,6 para que entre. Esto menos J, ahora nuestro J del Q del banco, 26,032. Nuestro S final nos queda de 29,116 con un ángulo de 18,2. Okay. Aquí por las aproximaciones nos bajó que tenía que ser 18,195, está aproximado a 18,2. Se fijan, chiquillos, que bajamos bastante el S, en este caso la potencia aparente, que antes teníamos 44 y la potencia activa que realmente ocupábamos era de 27. Ahora tenemos una potencia activa de 27,659 y una potencia aparente de 29. Se fijan que no, ahí nos bajó bastante nuestro
nuestra potencia aparente. ¿Hasta ahí vamos bien, chiquillos? Sí. Ya. Vamos bien, súper. Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular nuestra nueva corriente con nuestro banco de condensadores. Tenemos nuestra potencia de 29, 11, 6,5 raíz de 3 por 380. Estamos viendo en los terminales de la carga. Y esa corriente nos da ahora el valor de 44,237 amperes. Ya, chiquillos, o sea, imagínense, bajamos, nuestra corriente anterior era 67,93 amperes, bajamos una corriente de 44,2. Igual la baja es bastante. Entonces ahora vamos a ver eso, cómo nos va afectando en el cálculo de por ejemplo, de nuestra protección y de nuestro cableado. Y esa es nuestra corriente. Se fijan que bajó bastante. ¿Se acuerdan de cuánto era el automático que necesitábamos antes? Era el de 100, ¿cierto? Sí, era el de 100. Era el de 100. Y necesitábamos un cable que aguantara por lo menos 145 amperes, que eso lo vamos a ver ahora. Bueno, le tomé pantallazo a la parte anterior, así que voy a tomar la pantallazo a esto. Borramos. ¿Anotaron, chiquillos? ¿Puedo borrar? Ya. Ahora aquí tenemos nuestro automático trifásico. La corriente admisible por cable debe ser 1,45 veces mayor que la capacidad de protección. Entonces vamos a analizar ahora la corriente por ejemplo, la corriente de protección de nuestro cable, nuestra corriente de protección. Al ojo nosotros diríamos al tiro, no, le colocamos, porque ahí salta. Está la de 16, la de 20, la de 25, la de 32, la de 40, me parece, la de 50, la de 63, 80, 100. Entonces vamos a ver ahora, nosotros diríamos al tiro, claro, 44 amperes, nos dio 44,2 amperes nuestra corriente, por lo tanto colocamos la de 50. Acuérdense que tiene que ser ese 44,2 dividido en 0,8 aproximadamente, y nos da una corriente de protección que yo necesitaría mínima de 55,25. Eso quiere decir que esa va a ser la máxima corriente circulante por el cable, con el caso del efecto por la temperatura, por el factor de apilamiento. En ese caso sería nuestra corriente. Por lo tanto, la de 50 no nos serviría y tendríamos que ir con una I de protección de 63 amperes. Esa me refiero a la potencia nominal. Ustedes después tienen que ver la potencia de ruptura en kiloamperes, pero eso es para más adelante. Por lo menos ahora nos vamos a quedar con eso. Por lo tanto, nuestra corriente de protección, nuestro automático, ahora desconocido, sabemos que tiene que ser de 63 amperes. Por lo tanto, ¿cuánto debería ser la I admisible por el conductor? Chiquillo, ¿se acuerdan? 1,45 veces 91,35 amperes. Por 63, 91,35. Esa va a ser la corriente que tiene que aguantar mínimo nuestro conductor. Esto no lo voy a guardar porque
No está. Ya, pero acuérdense de ese número, 91.35. ¿Se acuerdan cuánto era el número sin el banco de condensadores? 145, ¿cierto? Así que acuérdense de esos dos números. Ya. Aquí les tengo, esta es la tabla del Superflex, del monoconductor. Hay uno para triconductor cuando viene en un cordón, o sea que vienen todos los cables en un mismo cordón, este viene separado. Cada cable, eso quiere decir que acá, cada cable, acá sale, esto es lo típico, en ducto enterrado. Nosotros finalmente vamos a trabajar con ducto enterrado, o en el caso de industria puede ser al aire libre, o sea que esté como en una canalización que esté como abierta, como una escalerilla. Pero generalmente vamos a trabajar con ducto enterrado, que va a ir como por debajo de la tierra, en PVC. Entonces, tenemos que ver, veamos el primero. Tenía que admitir 145 amperes, ¿cierto? Nos saltamos a un 1. Un 1 AWG. Vamos a ver el tiro. Hacerlo interesante esto. Con la red. Ya, chiquillos. Tiremos para que le tire el lápiz. Si nosotros hubiéramos dejado sin el banco de condensadores, hubiéramos tenido que optar por este cable. Y este cable vale el metro 4.476. Necesitamos. Decía que la distancia era de 50 metros, ¿cierto? Sí. La distancia es de 50 metros por 4 cables, porque necesitamos, si excluyamos la tierra que lo podemos hacer de distinto, 4 cables porque tenemos nuestros 3 cables por fase más el neutro. El neutro también puede ser un poco más chico, pero lo vamos a dejar igual. O sea, son 50 por 4 por 4.476. Lo que nos da un total de 895.200 pesos, solo en cable. Si hubiéramos dejado este. Ya. Porque este es el que nos aguanta. Ahora, ¿cuánto es la corriente admisible que necesitamos? En el nuestro ahora, 91. Podemos optar por este, que es el de 4 doble eje, o si nos vamos a la escala milimétrica, que es la otra escala que también se trabaja con los cables, que en este caso podemos optar por el de 16. Me quedo el mouse. Podemos optar por el de 16. Que ese tiene en ducto enterrado 100 amperes. El de 16 milímetros cuadrados. Porque el otro era el 4 es de 21,2. Entonces podemos optar por este de 16 milímetros cuadrados. Vamos a ver al tiro aprovechando que teníamos el... ya no estamos. Vamos a buscar acá. No está la misma empresa. Si hubiéramos tenido la misma empresa era más interesante, no hemos podido ver los mismos precios más o menos. Ya. Pero este me está diciendo que con el de 16 tenemos 2000, lo mismo, 4 cables por 2.900 por 50 metros. Ahora tenemos 580.000 pesos. Antes teníamos 895.000 pesos. ¿Se fijan? Bajamos ya, bajamos más de 300.000 pesos nuestro cable solo por agregar solo por agregar nuestro banco de condensadores. Así que... ¿Y el banco de condensadores cuánto sale? hay que evaluar eso, es caro, pero obviamente tienes que pensar no solo en el cable, porque una cosa estamos dimensionando el cable, pero otra cosa es cuánto vas a pagar en multa todos los meses. Así que más o menos tirándole lápiz,
con lo que pagarías en multas en menos de un año, pagas el banco de condensadores. Claro. Si no es tanto por el tema del cable, o sea, imagínense, esto es por un lado por el cable, que va a ocupar más espacio, va a necesitar un cable más grande, pero por el otro lado, lo que más pega caro son las multas. Por eso las empresas colocan bancos de condensadores. Si no les cobraran multa, no colocarían banco de condensadores. Bueno, y aquí me equivoqué porque esto es para el monofásico, así que esto hay que multiplicarlo por raíz de 3. Así que rayemos ahí, y este es raíz de 3 para el trifásico. Vamos a ver entonces, ahora, cuánto va a ser el voltaje que tenemos en la fuente. ¿Cómo vamos a ver eso? Vamos a ver el delta V, cuánto va a ser el voltaje de pérdida en nuestro cable. O sea, vamos a calcular el Z de línea por fase. Este es raíz de 3, ¿ah? Eso, el 2 es cuando tenemos circuitos monofásicos. Entonces el delta V va a ser raíz de 3 por el largo, que son 50 metros, por 0.018. Ese es el valor de la resistividad por milímetro cuadrado del cobre. ¿Ya, chiquillos? Y por el INAS, o I nominal, que sería nuestro I, no el I de protección, sino como el I al haber aplicado el factor que le aplicamos, que era del 0,8 dividido en 0,8, que serían nuestros 55, me parece que eran, ¿se acuerdan? 55 amperes, 55.3. ¿Se acuerdan cuánto era? Sí, 55.25. 55.25, ya. Y eso, todo eso dividido en 16, que eran los milímetros cuadrados del conductor que elegimos. Entonces nos dice acá que nuestra caída potencial es de 5,38. Lo cual está súper bueno porque, si se fijan, vamos a tener una caída, si nosotros dividimos eso entre 80, y esto por 100, tenemos una caída de potencia, no es una caída, sino que una regulación en este caso de un 1,42%, que es súper bueno porque tenemos como tope 3,5. 5 en el peor de los casos desde el empalme. Entonces, en este caso, sí, como viendo como un tema más real, un 1,42 está muy bueno. O sea, tenemos poca caída de tensión. Eso quiere decir que el voltaje de la fuente o el voltaje en el tablero van a ser los 380 más 5,38. Entonces el voltaje de la fuente va a ser de 385,38, porque nos estaban llegando justo 380. Y el Z de línea, tenemos esa es la caída de voltaje por fase, por lo tanto, esos 5,38 para encontrar nuestra impedancia, ese es el voltaje, y lo dividimos por la corriente. ¿Cuánta corriente pasaban? No tomen los 55, o sea, sí, en este caso sí tomen los 55 porque lo sacamos con 55. 55.25 nos da un ZL de 0,0974 ohm. Generalmente, chiquillos, cuando trabajan con cables de baja tensión, cuando se trabajan con cables delgados, que en este caso 16 milímetros es un cable delgado, se toma solo la parte de resistencia. Nunca no tienen parte inductiva. Cuando ya trabajamos con cables gruesos, sobre 60, 70 milímetros cuadrados, ahí ya la parte inductiva empieza a afectar un poco más. Pero para estos casos se toma solo ese valor de ahí, y tendríamos el valor de nuestro Z de línea. Si se fijan, es un valor súper chiquitito, es como casi 0,1 ohm. Y ahí tenemos todos nuestros valores.
Se fijan que bajamos bastante nuestro nivel de cableado, bajamos nuestro nivel nuestro automático, obviamente va a ser más barato, y calculamos nuestro banco condensador. Así que eso era lo que les quería mostrar hoy día, para que fuera un poco más entretenido, como con casos como más reales y con cómo se calcula en realidad. Profe, ¿por cuánto dividió el voltaje el T85? ¿Por cuántos amperes? ¿Cómo? Me perdí, va a sacar el ZL, que no sé de dónde Ah, salió. no, el ZL, calculé el delta B. El delta B sería el voltaje de pérdida en la línea, y lo ¿Sí? dividí por la corriente que circula en la línea, que era la corriente máxima, que eran 55 amperes. Ah, ya. Entonces, como ahí teníamos B por I, B partido en I, nos queda el ZL. Ya. Otra forma de hacerlo es que puedan buscar también en los mismos... Me parece que el Superflex no lo traía, pero hay otros que hay que buscar, en donde sale, por ejemplo, en este no sale, pero si ustedes buscan, por ejemplo, ficha técnica adicional del cable, hay algunos que dicen cuánto es la resistencia por kilómetro. Eso también les sirve. Hay otros donde también lo traen, que hay que buscarlo. Porque para cada uno dice cuánto es la resistencia por kilómetro, Pero eso les va a servir más adelante. Ya, chiquillos, eso sería como por hoy día. Voy a dejar de grabar.